Buenas tardes a todos, hermanos. Hoy me van a escuchar un poquito afónico, a ver si alcanzamos a terminar la predicación, pero esperemos en el Señor que así nos dé la oportunidad de hacerlo. Pues hermano, pues ahora sí que gracias a Dios por cada uno de ustedes que hacen su gran esfuerzo por venir a escuchar la palabra de Dios, por venir a escuchar sus enseñanzas. Sé que la mayoría o todos lo hacen con alegría para el Señor. Pues ahora sí, como decía Cari, hay diferentes partes donde usted le puede servir al Señor y sería de gran bendición para nosotros. Hermano, yo quiero comenzar orando. Acompáñame a orar. Antes de empezar esta enseñanza, acompáñame y juntamente contigo oramos. Cierra tus ojos, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos diste un nuevo día en el cual pudimos alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque sé que mis hermanos vienen sedientos de escuchar tu palabra. Sé que tú hablarás a sus corazones como has hablado a mío, Padre. Y yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sígueme dando esa sabiduría, Señor, esa gracia, Padre, para poder compartir tu palabra con de nuevo, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, en este momento, Señor. Necesito de tu gracia, de tu amor, de tu bondad. Y te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que me utilices para hablar, Señor, con autoridad tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues la semana pasada por ahí iniciamos una nueva serie que de alguna manera nos va a ayudar a examinarnos, a establecernos, a formarnos, a transformarnos, a enseñarnos, ¿sí? Y la serie se llama La transformación de un verdadero discípulo, ¿sí? La transformación de un verdadero discípulo. La enseñanza del día de hoy se llama El arrepentimiento genuino tiene evidencias. ¿Cómo se llama? El arrepentimiento genuino tiene evidencias. Acompáñame ahí a Mateo capítulo 3, verso número 8. En lo que lo buscas, hermano, en lo que estás hojeando por ahí tu Biblia o en lo que Wesley lo está tratando de proyectar, te voy a explicar un poquito. Aquí nosotros estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo hablando con algunos líderes religiosos. Ellos, como bien saben, ustedes estaban tratando de hacer ver que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran hijos de Abraham. Trataban de defenderse con sus propias palabras y tenían ese derecho. Todos tenemos el derecho en algún momento de defender nuestra fe. Y ellos estaban tratando de defender su fe. En ese momento nuestro Señor Jesucristo les habla y les dice que no por el hecho de que ellos eran descendientes de Abraham, eran verdaderamente hijos de Dios. Jesús había venido con el motivo, hermano, de libertarlos de una esclavitud de pecado, y Jesús de ninguna manera estaba tratando de que ellos se perdieran, sino que conocieran una verdad, sino que conocieran la verdad de las Escrituras, donde todos creemos que pusimos nuestra fe, o creemos que hemos puesto nuestra fe, y por eso Jesucristo les dijo, no digan solamente que son hijos de Dios, sino traten de demostrarlos conforme a la manera en la que ustedes están viviendo. Eso es lo que en resumen le estaba diciendo ahí a estos hombres. Por eso dice, haced frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Una persona cuando viene a los pies de Cristo, es muy evidente, como veíamos por allá al lechero, en el momento en el cual esta persona se convierte, la leche cambia de sabor completamente porque deja
de ponerle agua a la leche. Una persona que está trabajando en el mercado ya no da kilos de 800 gramos. Ya no, hermano. Es evidente y es claro que esta persona empieza a calibrar bien su báscula y a dar bien sus kilos, a dar bien su producto. Entonces, nosotros vemos al Señor diciendo, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué estaba hablando acerca de los frutos? Porque el Señor nos estaba haciendo una aplicación o una alegoría o estaba haciendo una ilustración acerca de los árboles que con normalidad dan un fruto. Pero el fruto que el Señor quería era que fuera un fruto digno de arrepentimiento de una persona que había sido transformada, de una persona que había sido cambiada, de una persona que ahora era cristiano y ahora a quien debe de reflejar o debía reflejar es a Cristo mismo. Porque Cristo mismo es el que está morando en el cristiano, entonces el que se va a reflejar es Cristo, hermano. Y por ahí yo quiero utilizar un libro que habla así acerca de la fe. Sí, habla acerca de la fe. Este texto en general. Pero nosotros veíamos la clase pasada y creo que también un miércoles donde yo les había hecho ver claramente que la fe va acompañada de arrepentimiento. Era como una moneda cualesquiera que ustedes puedan ver que tiene cara o que tiene sello y las dos van de la mano. Entonces, el arrepentimiento, hermano, y la fe van de la mano. Mas, sin embargo, estos hombres estaban tratando, ¿se va a cerrar la puerta? Estaban tratando de defender su fe, ¿sí? Y Jesús no se los impidió. Dije, ahora sí que Jesús, en pocas palabras, les pudo haber dicho, ustedes tienen todo el derecho de defenderse. Ustedes tienen todo el derecho de tratarme, de hacer ver a mí que ustedes están en la fe. Pero yo les voy a decir una cosa. Si ustedes son manzanos, tienen que dar manzanas. Si ustedes son un durazno, tienen que dar duraznos. Hermanos, pongan atención acá. Si ustedes son hijos de Dios, tienen que reflejar a Dios. Entonces, la única manera que ellos podían evidenciar claramente era dando fruto, pero un fruto digno de arrepentimiento. Y Santiago, que no se pelea para nada con el apóstol Pablo, porque es lo que dice, no, es que ahí hubo una contradicción en la Biblia, ellos lo ven como una contradicción bíblica cuando escuchan hablar por un lado a Pablo en el capítulo 3, no vamos a ir al texto, pero habla acerca de que las obras, hermano, no son las que nos salvan, sino son un resultado. Entonces, Santiago dice ahí en Santiago capítulo 2, verso 20, Reina Valera 1960, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? Es muerte. Es un texto que nosotros conocemos. Es un texto que muchas veces lo conocemos porque la iglesia tradicional, bienvenido hermano, trata mucho ahora sí que, de defender que ellos hacen obras para ser salvos, hermano. Y todas las religiones, o la mayoría de las religiones, o el 99.9% de las religiones, con excepción, vamos a llamarle así, el cristianismo, enseñan a ganarte la salvación a través de las obras. Pero dice aquí, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿De qué estaba hablando aquí? Que no basta que nosotros digamos creer en Dios, que no basta que nosotros digamos que somos hijos de Abraham, que somos hijos de Dios y con nuestros hechos terminamos negando aquello que con nuestras palabras queremos afirmar. Ese mismo texto en la versión Dios habla hoy lo dice de la siguiente manera. Esto lo está escribiendo Santiago, hermano, pero en esta traducción dice, no seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene, escucha, no va acompañada de hechos, es una fe
inútil. ¿Qué quiere decir esto? Es una fe que no salva. ¿Por qué es una fe que no salva? Porque es una fe superficial. Es una fe superficial. Es una fe de domingo. ¿Sí, mi hermano? Si has visto que hay luego personas que, por ejemplo, se presentan al servicio, pero es ahí donde tratan de evidenciar para los demás su fe, pero después cuando se van a casa, actúan totalmente diferente, hermano. Eso es lo que estaba tratando de enseñar Santiago. Estaba diciendo, no me abrumen diciéndome que ustedes tienen fe, no me abrumen diciéndome que ustedes son hijos de Dios, no me abrumen diciendo eso. Y cuando nosotros leemos el texto, pareciera que fuera un texto que terminara reprobando a todos. Al contrario, es un texto que debe afirmarnos más, porque nuestra fe, hermano, da como un resultado obras dignas en aquel que se ha arrepentido. Pero el día de hoy, hermano, hay una fe muy superficial. Una fe muy superficial. El día de ayer, hermano, tuvimos la oportunidad de ir a una boda en la que nos invitaron. Por cierto, nos dieron por ahí de comer birria y arroz, acompañado por ahí con un refresco. Estaba por ahí con mi familia, con mis papás. Y ya siendo como eso de las 6:30 de la tarde, mi hija se me queda viendo y me dice, papá, ¿y ahora qué? Y yo decía, ¿ahora qué de qué, hija? Pues ahora qué hacemos. Ya empezó que la famosa, se me fue su nombre, cuando entran todos bailando y con el toro y todo eso, la topa, o ¿cómo se llama? La botija. Bueno, ya hasta se me olvidó, y yo era padrino bien seguido. Ah, no se crean. Y ya en ese momento pues ya empieza como la tomadera. Entonces mi hija se me queda viendo, pues ahora nosotros qué vamos a hacer. Entonces nosotros, como todavía no entregábamos el regalo, teníamos que esperar que el novio se sentara para poderle entregar el regalo, porque pues llegaban con una botija, llegaba otra, llegaba otra, llegaba otra, llegaba otra, llegaba otra. Entonces ya nada más esperamos que se sentara. Fuimos a llevarle su regalo. Ya dijimos, ¿sabe qué? Pues muchas gracias, ya nos vamos. Y nos regresamos, hermano. Pero en ese momento, antes de regresarnos, yo volteaba a ver, ahora sí que a todas partes. Por cierto, ahí había un ex compañero mío, un ingeniero que tuve la oportunidad de darle capacitación en el área que yo estaba. Y ahí estaba él cantando, ya lo saludé y todo, pero yo volteaba a ver a todos lados. Y yo me hacía una pregunta en mi corazón. Y decía, ¿cuántos de los que estamos aquí, inclusive nosotros, somos verdaderamente cristianos? Yo eso me preguntaba en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo estaba recordando y estaba pensando en la clase del día de hoy. Y decía, ¿cuántos verdaderamente de los que estamos aquí somos cristianos? A veces nos ha tocado por ahí ir con Alexis, nos ha tocado ir con algunos hermanos y nos dan una mesita de repente allá en el rinconcito, ¿verdad? Pero nosotros tratamos, pues, obviamente de estar a gusto. Ahí a veces nos estamos riendo y la gente de repente se nos queda viendo. Pero mi pregunta era esta: ¿cuántos verdaderamente de los que estábamos ahí somos verdaderamente cristianos? ¿Cuántos? Si nosotros hubiéramos hecho una encuesta el día de ayer, muchos tratarían de defender su fe, hermano, de diferentes maneras, con versículos o no con versículos, con formas de pensar diversas. Y ahí en ese mismo instante se me vino un pensamiento o un recuerdo de una ocasión que nos invitaron a casa de una hermanita que, por cierto, ya había fallecido. Y me decían, vaya para que comparta por ahí la palabra, porque vamos a hacer un recordatorio de algo así, de su muerte, de su vida, algo así, ¿no? Yo dije, bueno, pues voy, pero ¿con qué motivo? Compartir la palabra de Dios.
Entonces por ahí estaba Cari, Alexis, si más no recuerdo, no me acuerdo si estaba también José, no me acuerdo, pero estaban ellos en plena, nos dieron la oportunidad de meter la alabanza, de cantarle a Dios y di un pequeño mensaje. Entonces al final se llamó a las personas al arrepentimiento. Pero también les dije, ¿quién quiere verdaderamente recibir a Cristo en su corazón? Entonces, yo de repente me empecé a sentir frustrado, hermano. Siendo sincero, ¿en qué manera? De que a veces cuando tú vas y compartes un mensaje, esperas que personas verdaderamente entreguen su vida a Cristo. Entonces, yo no veía que nadie estaba como el grillito ahí cantando, ¿sí? A la mañana cuando te levantas que solamente están los pajaritos y todo bien silencio, y dije, Señor, me sentía frustrado de decir, no pude lograr con el objetivo del mensaje. Así me quedé yo, hermano. Entonces por ahí de repente una persona dice, no, pues yo. Y ya como que me sentí más reconfortado, perdón. Pero esa alegría momentánea que yo sentí en ese momento, poco a poco se fue desvaneciendo con el paso del tiempo. Porque seguido empecé a ver a esta persona que había, ahora sí que se había presentado a orar delante de Dios, pero su vida era igual o peor que antes. Y yo me preguntaba en mi corazón, algo estuvo mal. Algo de lo que prediqué o del evangelio, lo prediqué mal. Ese era mi pensamiento, hermano. Yo estaba en esa lucha interna en mi corazón de decir, algo estuvo mal. Algo hice mal. Pero después entendí una cosa, hermano. Tú vas, predicas el evangelio, siembra las semillas, ¿sí? Pero hay personas que aunque confiesen con su boca que Jesús es su Señor, no son salvas. Y esto no contradice lo que la Biblia dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero hay una cosa, y creyeres, ¿dónde? En tu corazón. Entonces fue donde comprendí que hay fe superficial de una persona que dice creer, que dice estar arrepentida, que dice entregar su vida a Cristo y que posiblemente se esté congregando en una iglesia porque es lo que supe, pero no hay una transformación, no hay una conversión genuina, no lo hay, hermano. Muchas personas, hermano, en las iglesias, escucha, creen ser salvas, pero solamente por repetir una oración. Si tú les haces un autoexamen, a ver, hermano, ¿por qué tú crees que eres salvo? Y dices, es que yo repetí una oración. Y no estoy condenando que tú guíes a una persona a Cristo, que se arrepienta y que verdaderamente le prediques el evangelio, sino que muchos piensan que hasta ahí nos quedamos nosotros al decir, Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, pero sin creer verdaderamente en tu corazón. Entonces, muchas personas en las iglesias creen ser salvas solo por repetir una oración o levantar la mano. Pero, ¿qué crees, hermano? No hay un cambio alguno en sus vidas. No hay una transformación. La única diferencia es que ahora le añaden soy cristiano o soy cristiana. Mas, sin embargo, llegamos al proceso ritualista que se narra en la religión tradicional cuando dicen, este niño, este bebé que vamos a bautizar, si así se le pudiera llamar, porque sabemos que el bautismo, como lo marca la Biblia, es de Dios porque se bautizó. Pero contradice lo que dice Jesús, dejad venir a mí los niños y no se lo impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, no podemos nosotros caer en tradiciones de pensar o creer que porque repetimos una oración en la cual
ni siquiera sabíamos qué era el Evangelio, ni siquiera sabíamos que éramos o que somos, pero en aquel momento practicábamos el pecado, que ni siquiera sabíamos lo que Jesucristo vino, hizo por nosotros. ¿Cómo es que nosotros podíamos llegar a ser salvos si no hemos creído en la obra de Cristo? Si no hemos nacido de Cristo. Pero decimos, no, es que fue bautizado. Yo me bauticé, pastor. Yo soy bautizado. Hermano, nos hemos llevado muchos chascos. A lo mejor con nosotros también se los han llevado en algún día. De personas que dicen ser cristianas, o de repente le dices, oye, es que mira, te vengo a compartir la palabra de Dios. Yo también soy cristiano, hermano, también soy cristiano. Oye, pero tenías unas canciones de rock, pero eran cristianas. Pero ¿a poco ya el de Kiss ya se convirtió? Sí, pero entonces ¿por qué sigues con la misma letra de las canciones de Kiss o de otros? O de X, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros apelamos a la tradición. Yo soy hijo de Abraham porque soy descendiente de él. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Yo soy cristiano porque utilizo una falda larga. Yo soy cristiano porque utilizo corbata. Yo soy cristiano porque no falto al culto. Yo soy cristiano porque estoy compartiendo el evangelio en todas partes. Yo soy cristiano porque soy pastor. Yo soy cristiano porque hice una confesión de fe. Pero eso tendrá algún sustento, hermano. O sea, me refiero, ¿tendrá algún sustento que por tradición nosotros podemos heredarle a nuestros hijos que sean cristianos? Nosotros podemos tener hijos que no son cristianos. Podemos tener padres que no son cristianos. Nosotros mismos podemos examinarnos delante de la Biblia. Y eso no es malo. No es malo. No es malo. Si tú crees que nada te arrebatará de su mano, entonces solamente lo que tienes que hacer es demostrar que eres cristiano. Y nadie va a pelear contigo. Mas, sin embargo, se ha metido un triunfalismo irreal, el imaginarse que por el hecho de llenar los estadios con personas, todas las personas que hicieron su decisión ahí, le vamos a llamar así, son cristianas. Así como se ha llenado el Estadio Azteca, así como se ha llenado el estadio de Río de Janeiro, no sé cuáles más estadios, hermano, grandes, donde han hecho campañas evangelísticas y son declarados como cristianos. Hermano, yo no estoy en contra de nada de eso. Mas, sin embargo, lo que quiero es sentar una realidad, porque a veces caemos en el triunfalismo. Por ejemplo, el INEGI hace encuestas, nosotros la mayoría lo sabemos, pero también en algunas de sus preguntas en algunas ocasiones, o por lo menos en el 2020, es ¿qué religión profesas? Cuando yo veía las cifras, por ejemplo en el 2020, todavía creo que no han puesto las actuales, pero en el 2020 el catolicismo llevaba 97.864.218 personas que dijeron yo soy católico. En el protestantismo, que ahí nos consideran a nosotros, ¿sí? Dice que había 14.095.307 personas. Y sin religión, 13.314.516. Otras religiones, 70.376. Pero la pregunta es, en esas cifras de aquellos que están en el catolicismo, los protestantes que nos llaman a nosotros, o aquellos que están sin religión, otras religiones, ¿cuántos son cristianos, hermano? O sea, ¿cuántos verdaderamente son cristianos
Si nosotros nos basamos a la tabla del INEGI, podemos llegar a un resultado según la cifra que estamos viendo, pero no podemos con veracidad o con verdad decir tal y tal y tal son y tal no son. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Jesús reprendiendo a los fariseos o a los líderes religiosos, Él les estaba tratando de hacer ver que los que eran verdaderamente hijos de Abraham hacían las obras que Abraham hacía, o que Dios hacía, o que Jesús obviamente estaba haciendo. Otra encuesta, de alguna manera, que hacen en Estados Unidos, dicen que alrededor del 62% de los adultos se identifican como cristianos. Cuando nosotros vemos todas esas cifras, hermano, que tengo muchas, pero a final de cuentas llegamos a una conclusión. ¿Cuántos de los que verdaderamente están cifrados ahí son cristianos? Esa era mi pregunta el día de ayer, hermano. Esa era mi pregunta el día de ayer. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta fiesta somos cristianos? ¿Cuántos? Alguien puede decir, pues nadie, porque el cristiano no va a fiestas, pero yo veía a Cristo que sí estaba, pero no participaba ni hacía lo que los demás estaban haciendo. Siempre trataba de ser genuino. Mas, sin embargo, tenemos que entender que esto solamente son encuestas. Algunas preguntas que ellos pueden hacer es: ¿crees en Dios? ¿De qué religión eres? ¿Te congregas regularmente? ¿Cuál es la denominación en la cual tú profesas, en la cual tú estás? Y alguna pregunta es: ¿eres cristiano? Realmente, ¿quién está hablando la verdad, hermano? Déjame recordarte una historia que muchas veces te he hablado, pero te la voy a resumir porque ya la has escuchado. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos una naturaleza, hermano? ¿Sí? Pero ¿cuántos saben también que tenemos una naturaleza caída? ¿Sí? Bueno, entonces me vas a entender mejor, hermano. Cuando se utiliza la ilustración del cerdito y de la ovejita, sabes que el cerdito, ese le gusta revolcarse en el lodo. Le puedes poner un moño grande, el más hermoso, perfumarlo, y si tú tienes por ahí un lodazal, él lo hace más grande y se deleita en él, y le puedes dar una nalgada y decir: ¿por qué te ensuciaste si te acabo de bañar? Y lo bañas y otra vez se vuelve a ensuciar. Y otra vez se vuelve a ensuciar. Y en él no va a haber un arrepentimiento de decir: ay, me acaban de poner un moño nuevo y me pintaron hasta las uñas y ya me ensucié todo, ya estoy todo empapado de lodo. No va a haber eso, hermano. No va a haber eso. En cambio, cuando ves tú la naturaleza de la ovejita, sí, vamos a llamarle una ovejita blanca. Su naturaleza no es revolcarse en el lodo. Puede ver al cerdo que está ahí, es más, puede pasar por ahí, ensuciarse, pero nunca va a estar ahí deleitándose como que si estuviera en un jacuzzi. ¿Sí? Entonces, es ahí donde nosotros entendemos que hay naturalezas muy diferentes. Nosotros, antes de venir a los pies de Cristo, teníamos esa naturaleza. Y digo teníamos, porque todos de alguna manera vivimos a Cristo, porque claramente era nuestro deleite el lodo que está representando de alguna manera el pecado. Entonces, si no hay un genuino arrepentimiento, hermano, que es lo que ya hablamos la semana pasada, y cambia Dios esa naturaleza cuando nosotros nos arrepentimos y ponemos la fe en Cristo, dando como resultado el nuevo nacimiento, no hay forma en la que una persona pueda ser cambiada. Yo platicaba por ahí con una persona que va a otra congregación, y me gusta platicar muy seguido con él. Bueno, ya no voy a dar más datos, pero él
él me comenta que está yendo al psicólogo, ¿sí? Y me decía que qué punto de vista tenía yo en cuanto a todo eso, ¿sí? Y yo le dije, mira, te voy a decir una cosa. El problema que muchas de las veces ellos plantean no es el problema y la solución, es muy diferente al que la Biblia tiene. El problema de alguno de ellos pueden decir es que está enfermo alcohólico, ¿sí? Es un enfermo alcohólico. Este es un cleptómano, ¿cómo le llaman a los que toman las cosas? Que de repente se roban algo así. Este es un cleptómano, algo así. Entonces ellos te lo van a poner así, o muchos de ellos lo van a hacer ver así. ¿Cuál es el resultado? No, pues es que yo vivía en un lugar donde teníamos escasos recursos y de ahí empecé a dedicarme a robar, ¿sí? Entonces ellos van a tratar de buscar la forma y el motivo por el cual esa persona está yendo ahora al psicólogo y se está comportando así. Pero Cristo no. Cristo va a la raíz y dice que por naturaleza nosotros somos esclavos del pecado cuando de alguna manera nosotros caímos con Adán y Eva. Tendemos a hacer lo malo. Está en nosotros, está en nuestra sangre, está en nosotros desarrollar esa tendencia a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque principalmente nosotros éramos hijos de Adán o descendientes de Adán. Y como esa naturaleza adámica está caída, ahora las personas lo que quieren hacer es como cuando el árbol saben que desde la raíz está enfermo, quieren solamente podar las ramitas que se ven que tienen enfermedad. Y eso es lo que muchas veces llega a ser una persona que mete lo que es la psicología. Aparte de que la psicología viene de un hombre que era ateo, entonces yo me dijo, entonces, ¿crees o no? Le dije, yo creo que Cristo puede libertar a una persona, transformarla, cambiarla, pero desde dentro de su corazón. Pero mientras reconozca su pecado, reconozca verdaderamente el sacrificio de Cristo y haya un genuino arrepentimiento. Le dije, porque la terapia que te pueden estar dando, y le digo, hermano, yo estuve yendo con el psicólogo 2 o 3 años antes de venir a los pies de Cristo. Y mi plamina, paroxetina, bueno, ya le he dicho, todas las inas. Y créame que nunca encontré una solución. Ahora sí, como dice, pase por la solución para su problema, los hermanos. Ya hasta se me olvidó su nombre y eso que los escucho bien seguido. Y, hermano, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Solamente una persona que genuinamente se ha arrepentido puede ser transformada. Es que, psicólogo, es que lo que pasa es que soy un adúltero, soy un fornicario, soy un borracho. No estás tan mal. Es que, mira, hay una enfermedad así que tiende a hacer todo eso. No, es un pecado del cual solamente Cristo te puede libertar. Yo le dije, hay hermanos que se convirtieron más bien hay psicólogos que se convirtieron en cristianos, pero ellos tienen que utilizar la sabiduría para poder guiar a una persona, pero ellos saben en su corazón, en su mente, que solamente Dios lo puede libertar, y es ahí donde Dios les va a dar la sabiduría. ¿Por qué? Porque pueden ser demandados por causa de hablar de Cristo, porque no puedes imponerle a nadie que crea verdaderamente, y más cuando tú que estás como maestro, que estás como psicólogo. Ahorita me acordé de una ocasión que me mandaron por ahí a cubrir a una hermana que estaba dando clases en una escuela particular. Ahí voy yo, que yo nada más iba a aplicarles el examen. Terminé compartiéndoles el evangelio a todos los que estaban por ahí en la clase. Dije, bueno, si me corren, pues no me van a correr a mí. Yo ni siquiera soy maestro, aunque me decían, maestro, pásale, profe, a ver cómo ve el examen. Y yo así, como que yo ni sé ni qué están haciendo esos muchachos. Porque en verdad yo nada más iba a aplicarles el examen. Entonces, hermano,
Solamente Cristo puede transformar un corazón que se arrepiente genuinamente. Solamente Cristo puede dar libertad. Ahora, el tema de la psicología en algún momento lo vamos a abordar de manera sabia, porque podemos terminar reprobando todo y al último, ¿saben qué, hermanos? Que siempre no. Yo solamente puse un ejemplo de que solamente Cristo puede transformar verdaderamente un corazón, porque Él es el que discierne los pensamientos, su espada es la que penetra hasta lo más profundo. Y nosotros el día de hoy podemos ver que hay muchas mentes triunfalistas, tanto de nosotros que estamos como ministros, como que vemos que se llena a lo mejor un estadio y decimos, "Ay, son muchas personas que se están convirtiendo", ¿sí? Pero es como decir que México es la selección más buena del mundo. ¿Sí crees tú que México sea la selección más buena del mundo? ¿Sí crees tú que México pueda ganar este mundial? Y al rato ya no van a venir a la iglesia. Pastor, es que usted nos habló tan intensamente que se me quedó eso del mundial. No, hermano, pero vamos a sentar algo. ¿Tú crees que México es la mejor selección del mundo? Si tú vas al ranking, al ranking mundial de la FIFA, vas a encontrar que no, hermano. Quien está ahorita por lo menos en el ranking, y eso que no fue el actual campeón, es España, en primer lugar. Después está Argentina, que se supone que es el actual campeón. Después está Francia, en cuarto lugar Inglaterra, después en el quinto Brasil, Portugal. Y ya no los quiero enredar mucho con estos, pero México, déjale, voy bajando, le voy bajando. México ahorita está en el lugar número 16 del mundo. No es el primer lugar. No es el primer lugar. Y nosotros, aunque queramos afanarnos por decir México es el primer lugar, actualmente no es el primer lugar, porque existen evidencias que se han estado recopilando durante todos estos años y claramente las evidencias muestran que México no es el primer lugar. La selección de México no es el primer lugar en el ranking mundial, tanto que no ha podido ser campeón. ¿En algún momento puede ser? Sí, hermano. Entonces, qué quiero anclar con esto? El hecho de que nosotros podamos afirmar que en un estadio o que en una iglesia o queramos defender gente que es cristiana, solamente los hechos pueden mostrar si verdaderamente lo son. ¿Sí? Solamente de alguna manera la forma, las evidencias en la cual ellos vivan van a hablar de que verdaderamente lo son o lo somos, ¿sí? Entonces concluimos, hermano, que no es lo que decimos, es lo que somos y mostramos a través de nuestra vida, que son obras dignas de alguien que se ha arrepentido y ha rendido su vida a Cristo. Anteriormente, hermano, yo le voy a ser bien sincero, yo era de aquellos que iba por las calles y para terminar pronto mi tarea era, a ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes, madre, le decía, a ver, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y levantaban la mano. O algunos se quedaban así como, ¿de qué me estás hablando? Entonces dije, tengo que utilizar otra forma diferente de decirles, a ver, ¿cuántos quieren ir al cielo? No, pues levantaban la mano la mayoría, casi el 100%. Ah, mira, repite esta oración, repite después de mí. Hermano, no les hablaba del arrepentimiento, no les hablaba del sacrificio que Cristo hizo por ellos, no los hablaba, hermano. Y si lo hablaba, lo hacía de manera muy superficial. Pero yo llegaba bien contento a la iglesia a contarle al pastor, ¿sabe qué, pastor? Ganamos tantos para Cristo. Y llegaba el día martes, el día jueves y el día domingo, que era donde nos congregábamos. Y yo estaba, ahorita van a entrar, y ahorita va a entrar. Y nunca entraban, hermano. Nunca entraban. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos una mente triunfalista, hermano. Queremos dejarnos llevar por lo que
por lo que estamos viendo, pero en realidad solamente Dios sabe y la persona si verdaderamente se arrepiente. Entonces, hay una naturaleza de la fe genuina. La fe genuina, hermano, te quiero preguntar, quiero hacer esta pregunta. ¿La fe genuina se ve? ¿Sí o no, hermanos? ¿No se duerma, sí o no? Bueno, vamos a ver. Acompáñame ahí a Marcos capítulo 2, verso número 1. Marcos capítulo 2, verso número 1. Reina Valera 1960 dice: entró Jesús otra vez a Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no había ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué les predicaba? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Era qué? Cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ¿la qué? La fe de ellos. ¿Qué fue lo que vio Jesús? La fe de ellos. ¿Qué es lo que ve de nosotros, hermano, cuando nos arrepentimos? La fe de nosotros. Entonces, la fe se ve, hermano. La fe se ve. Es por eso que Santiago, ahorita lo vamos a ver, se avienta todo un discurso tratando de darles a entender que una fe genuina, que un creyente verdadero, que una persona que verdaderamente se ha arrepentido, da evidencias, hermano. No solamente habla y dice, sino da evidencias de que verdaderamente se ha arrepentido. Tú estás viendo aquí este pasaje. Jesús estaba en Cafarnaúm. Llega el momento en que se dieron cuenta que estaba ahí tiempo atrás. Si tú te vas textos atrás, te das cuenta que Jesús estaba haciendo grandes milagros. Entonces, estos hombres movidos por la fe dijimos, vamos. Y llegaron, encontraron el primer obstáculo, segundo obstáculo, tercer obstáculo, pues cielo, no, más bien mar, tierra, no se puede, aire. Y lo subieron, hicieron un ascenso, hicieron un descenso, ¿verdad? Y ahí bajaron al paralítico frente a Jesús. ¿Y Jesús qué fue lo que vio? Hermano, no vio al paralítico, vio la fe de ellos. ¿Sí te fijas? Tú puedes decir, es que Jesús estaba viendo la fe. La fe de aquellos hombres que fueron movidos por ellas, por la sustancia de la fe. Ahorita lo vamos a ver, porque era la sustancia misma, viva, de la fe que los estaba moviendo a hacer lo que parecía imposible, o lo que era imposible para nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Entonces, nuestra fe se ve. ¿Por qué? Porque se convierte en acciones, en obras evidentes. Ya te puse el ejemplo del lechero, ya te voy a enfadar, ¿verdad? Pero imagínate que ellos dijeran, no, pues mira, está cerrada la puerta, está cerrada la ventana, está cerrada la cochera donde guarda Jesús el BMW, o está cerrado ahí donde tiene su zona de spa, ¿verdad? Y dijeron, no, pues, ¿cómo vamos a subir? Imagínate. No, hermano, la fe se manifestó. Por eso Santiago, en el capítulo 2, verso 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Quiero que entiendas algo, hermano. Aquí Santiago está planteando algo, dice,
¿de qué aprovechará si alguno dice? No está asegurando Santiago, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe? Sino está diciendo, si alguno dice, ¿qué es lo que decían estos hombres frente a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham y tú no vas a venir a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que terminaron haciendo? Crucificando a Jesús. No pudieron inculparlo, empezaron a generar todo tipo de artimañas, contratando a personas, y decían tener una fe la más grande, la más que los demás decían, pues ¿dónde está? En una ocasión que compartíamos la palabra de Dios ahí en Naranja, por cierto, hace como 8 años de todo eso que habíamos comenzado en Naranja, y después de aquí fueron 5 años, pero estuvimos 3 años por allá. Había una persona que decía, yo tengo una fe bien grande, yo tengo una fe bien grande. Y andaba de mujeriego, hermano. Andaba de mujeriego esta persona, pues cae enfermo, bien enfermo, que ya se lo tenían en un cuartito con una, ahora sí que como una luz muy tenue, bien enfermo. Ya cuando fui, pues se estaba casi despidiendo de mí. Y yo le dije, no, mira, lo que tienes que hacer es arrepentirte, verdaderamente depositar la fe en Dios. Le dije, nosotros podemos orar y Dios puede hacer un milagro en tu vida. Pero yo lo que había en mi corazón era, no se lo dije, pero casi le quise decir, pero tienes que verdaderamente que mostrar una fe. Porque en su corazón había y él se mofaba de tener la mejor fe. Yo tengo una fe bien grande. Y resulta ser, hermano, que Dios hace un milagro y lo sana. Lo sana. ¿Y qué siguió recalcando? Yo tengo una fe bien grande. Pero esa fe, hermano, no la ha podido llevar a la iglesia. No la ha podido llevar a que estudie la palabra. Esa fe que dice tener, no lo ha movido a hacer la voluntad de Dios. Ha estado con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer. Y con ninguna se ha casado bien. Entonces, si nosotros decimos tener fe, si esta persona decía tener fe, su vida tendría que cambiar o no. Sí, ¿verdad? Entonces dice aquí, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Qué piensas, hermano? Una persona que dice tener una fe tan grande, en pocas palabras te lo voy a simplificar, ¿es salva? ¿Es salva verdaderamente? Si sigue viviendo de la misma manera, no. Porque entonces se contradeciría la palabra cuando dice que somos nuevas criaturas, que existe un antes y que existe un después. Pero ¿qué es lo que terminamos haciendo, hermano? Yo me voy de ese lugar porque son legalistas ahí. Yo mejor me voy a un lugar donde me digan que soy un campeón, donde de repente veo que me den profecía de que voy a abrir esto, que voy a abrir lo otro, voy a... Hermano, debemos de tener cuidado de decir que tenemos fe, pero nuestra vida no está mostrando verdaderamente a Cristo. En las encuestas, muchos contestaban diciendo que tenían fe, pero en la forma en la que vivían, estaban negando que verdaderamente esa fe fuera viva. No estoy hablando de una persona que se equivoca, no estoy hablando de una persona que peca, viene y se arrepiente delante del Señor, no estoy hablando acerca de eso, estoy hablando de una persona que vino en teoría a los pies de Cristo y sigue viviendo de la misma manera o peor que antes, porque ahora está conociendo el Evangelio.
pero ahora dice, es que yo me bauticé, es que yo hice mi decisión. Pero ¿cuántos pudieron haber dicho, me he arrepentido de mi vida pasada? Pero escucha, el libro de los Hechos, en su capítulo 26, verso número 20, dice, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco. ¿Qué estaba anunciando el apóstol Pablo? El evangelio. Les estaba llamando al arrepentimiento, ahorita lo vamos a ver. Dice, a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, escucha, que se arrepintiesen. ¿Qué es el arrepentimiento? Ya lo vimos la semana pasada. Cambio de mente, cambio de vida. Pero sigue diciendo, y se convirtiesen a Dios. ¿A quién? A Dios. No estaba hablando de pertenecer a una denominación. No estaba hablando de que vengas con regularidad a la iglesia, sino estaba hablando de que de arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de vida, es convertirse a Dios. ¿Qué es convertirse a Dios? Volverse a Dios. Volverse a Dios. ¿Qué ejemplo nosotros podemos encontrar? Al hijo pródigo, que después lo vamos a ver en alguna otra enseñanza. Al hijo pródigo, que nosotros podemos ver que claramente, hermano, esta persona, después del trato que tuvo para con Dios, en el momento en el que vio, dijo, en la casa de mi padre hay alimento y yo estoy padeciendo aquí, voy a regresar, claramente porque estaba arrepentido de la vida que había llevado, había perdido todo, se había arrepentido. Su padre de vez en cuando divisaba el camino y volteaba a ver si su hijo venía y le dolía en su corazón. Pero un momento volteó y vio a un hombre que venía a lo lejos y dijo, hey, traigan los mejores vestidos porque mi hijo, aquel que estaba muerto, vive. ¿Por qué? Porque estaba arrepentido, hermano. Porque se había convertido verdaderamente. Pero dice ahí, que ahí en Hechos 26:20 dice que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. Cuando yo me iba a buscar ese mismo texto en Hechos 26:20, Dios habla hoy, dice, sino que primero anuncié el mensaje, obviamente habla del evangelio, a los que estaban en Damasco, luego a los que estaban en Jerusalén, a los no judíos, invitándolos, escucha, invitándolos a convertirse y a volverse a Dios y a hacer obras que demuestren esa conversión. Hermano, si nosotros nos hemos convertido, si nosotros nos hemos vuelto a Dios, las obras que vamos a hacer dignas de arrepentimiento, todo lo que hacemos para el Señor no debe ser gravoso. Porque la Biblia dice que no es gravoso que nosotros hagamos las obras del Señor. ¿O si dice que son gravosos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden ser gravosas para una persona que no se ha convertido. Que no se ha convertido. Pero para aquella persona que se ha convertido, ha vuelto verdaderamente su corazón a Dios. Nueva Traducción Viviente, ese mismo texto, Hechos 26:20, dice, en la parte B dice, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. ¿Qué es volverse a Dios? Es volver su corazón a Dios. Es volver su corazón a Dios. Yo escuchaba la parte donde habla acerca de Juan el Bautista, donde dice que él iba a ser el pregonero del arrepentimiento, pero era para que ellos volvieran su corazón a Dios. Por eso dice ahí, arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, o sea, volver su corazón a Dios y demostrar, por tanto, que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Si te fijas por qué cuando nosotros hacemos cosas buenas es porque Dios las ha producido en nuestro corazón, porque su Hijo está en nosotros.
Imagínate ahí al durazno, imagínate un árbol de durazno queriendo pujar para que puedan salir los duraznitos. Ay, es que no puedo, no, hermano, esos van a salir sí o sí porque es un árbol de durazno y lo que va a evidenciar que verdaderamente es un durazno son sus frutos. Si no, va a ser como la higuera, que fue ¿qué? Secada por no dar fruto. Por eso Santiago, ahí en el capítulo 2, verso 14, dice, hermanos míos. ¿A quién le está hablando? Hermanos míos. Aquellos que dicen ser cristianos o que son cristianos, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Imagínate que traigas tú, hermano, en el mar un salvavidas. Ya te pusiste tu chaleco salvavidas, ¿verdad? Pero resulta ser de que el chaleco salvavidas no le sirve la parte del pectoral donde se abrocha. Ese salvavidas te va a terminar matando, hermano. Ahora imagínate si traes un salvavidas que debería de tener aire y tú te metes así, oye, pero ¿por qué? Ya cuando llegues allá con San Pedro, es ¿por qué me ahogué? Es que no traía pues aire, tu salvavidas se le echa aire. Entonces, hermanos míos, ¿de qué aprovecharía traer un salvavidas que no tiene aire, un chaleco que no está bien, que te puede salvar? ¿Podrá acaso tu salvavidas salvarte? ¿Podrá acaso una persona que está en el pelotón, en la sección de paracaidistas, y llega el momento en que el instructor le dice salta y salta sin paracaídas, ¿podrá salvarse, hermano? Alguien puede decir, puede caer en un árbol, ¿verdad? Pero no, hermano. Este hombre que se lanzó al precipicio. No lleva ningún salvavidas puesto. Tiene que ponérselo. ¿Y ese salvavidas quién es? Es Cristo. Es la fe en Cristo. Entonces, si alguno dice que tiene fe en Cristo y no camina como Cristo y no se parece a Cristo y no perdona como Cristo, ¿podrá la fe salvarle? Pregunta, hermano. Yo a veces cuando leía el texto del libro del Evangelio de Juan, cuando dice que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos y que debemos de perdonarlos. En la iglesia, hermano, si alguien es cristiano, tiene que amar a su hermano y tiene que perdonar a su hermano. Si no, te voy a decir una cosa, la Biblia dice que no es cristiano. Eso dice la Biblia, porque Cristo perdona. No dice, es que déjame ver a ver si lo perdono el día de mañana. No, dice que Cristo perdona. Ahora imagínate tú que Cristo está morando en tu vida, en tu corazón, y sientes odio contra tu hermano. Imagínate eso, hermano. Imagínate. Y tú no vas delante de Dios para decirle, Señor, yo estoy sintiendo esto en mi corazón. Y el Señor te dice, perdona. No, pero es que ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedrito, perdona todas las veces que sea necesario. Señor, pero siempre. ¿Y qué fue lo que Pedrito hizo? Fue transformado, fue cambiado de ser aquella persona que quería matar a su prójimo. Se volvió una persona amorosa. Y eso no es símbolo de debilidad. Una persona que dice verdaderamente ser cristiano, por más que pueda hacer arengas, si no ama a su hermano, la Biblia lo dice, no yo, no se ha arrepentido, hermano. No se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque la fe que es genuina, la fe que salva, obra igual que Cristo. Entonces, si el Señor te está hablando y si tú eres cristiano y hay una persona que no puedes perdonar, hermano, si Cristo está morando en ti, te has arrepentido, perdona.
Perdona. ¿Por qué? Porque Cristo perdonó, porque Cristo está morando en ti, al menos de que no seas. La Biblia es clara, nos dice que somos justificados por la fe, ¿sí? Pero las obras evidencian que verdaderamente somos de Cristo. No hay ninguna contradicción ahí. Pero nadie puede decir solamente que tiene fe y no lo muestra con su vida. No se va a enojar conmigo, ¿verdad, hermano? Usted tiene a Cristo morando en su corazón, ¿verdad? ¿Cuántos tienen a Cristo morando en su corazón? Ya me perdonaron. Un ejemplo bien sencillo, escucha, hermano. Acompáñame ahí mismo a Santiago 2:15, Reina Valera 1960. Dice, y si tu hermano o tu hermana están desnudos, si tu hermano ¿qué? O tu hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Si somos cristianos. Si llega ahorita tu hermano que está a un lado de tu silla y te dice, ¿sabes qué, hermano? La verdad, he tratado de buscar trabajo y no tengo qué comer. Es más, ni siquiera mi hija tiene que ir a la escuela, no tengo para los zapatos de ella. Y tú lo puedes hacer, hermano. ¿Qué harías? Lo mandas con el pastor, ¿verdad? ¿O con quién lo mandas? ¿Con el hermano Enrique? ¿Con el hermano Héctor? ¿Con quién lo mandas, hermano? ¿Con el hermano Beto? ¿Con quién lo mandarías? No, hermano, no lo tienes que mandar con nadie. Tú tienes que hacer la obra. Es que hemos visto la situación de tal persona. Amablemente, ¿qué se le dice, hermano? Pues su hermana, usted mera, es el Señor el que está poniendo, ¿verdad? Un día me dice Alexis, es que aquí de repente venían muchos jóvenes y ya vemos si después lo vamos a llevar para allá. Le dije, no, ¿cuál lo vas a llevar? Vas a compartirles tú la palabra, o sea, tú eres el que tienes que compartir la palabra. Dios ha puesto esa responsabilidad en ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, por eso te puso, para que tú veas la necesidad de tu hermano, y si tú tienes esa oportunidad, tienes que hacerlo. No esperes que los demás hagan todo, tú tienes que empezar, hermano. Tú tienes que reflejar a Cristo. Si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen la necesidad del mantenimiento, llámese comida o ropa, y tú puedes hacerlo, hermano, hazlo. Anteriormente llegaban muchos, ¿verdad? Y de repente ya no regresaban. Pero ¿con quién se dirigían? ¿O con quién los mandaban? Con el pastor. Y el pastor hacía así como que iba a sacar lana y sacaba los chicles y empezaba a rascarse así, a estar pensando. Y en algunas ocasiones sí llegamos a utilizar, inclusive para darles, ¿sí? Pero si Dios pone el discernimiento en tu corazón y un hermano verdaderamente que ama al Señor, ayúdalo, ayúdalo, hermano, ayúdalo. ¿Sí sabes por qué algunos hermanos no vienen a la iglesia? Porque están tratando de sacar su sustento en algunas veces, y es ahí donde podemos llegar a ayudarlos. No como la iglesia de Tesalónica, que decían, ya viene Cristo, ya no vamos a trabajar, y la iglesia empezó a ayudarlos. Ya no querían trabajar. Pero es ahí donde Dios nos va a dar el discernimiento. Aquí Santiago no está poniendo nada de eso, dice, si tu hermano o tu hermana, estamos llamando de hermanos o hermanas que sean creyentes, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
¿Qué dice? Y alguno de vosotros les dice, id en paz con el pastor, id en paz con el hermano Beto, id en paz con don Toño, id en paz con don Miguel, id en paz. Calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aproveche? ¿De qué? ¿De qué aproveche? En una ocasión, hermano, Dios conocía la necesidad, ¿verdad? Y ya me ha sido, yo creo, varias veces para no. Pero en una ocasión me llamó mucho la atención de que llegó el momento en el que le hablo a una de las hermanas, usted no me haya metido un billete o unos billetes aquí en la bolsa. Y empecé a preguntar, ¿verdad? Porque yo quería saber cómo Dios lo había hecho, ¿sí? ¿Cómo, o sea, a qué horas y ni cuenta yo me di? Pero era el Señor, hermano. Era el Señor poniendo en el corazón que ni cuenta me dio. Creo que haber sido hasta mago o maga esta persona que ni las manos le vi, ¿sí? Que ni yo sentí que no me le acerqué ese día a nadie porque traía COVID como hoy. No sé qué hermano no traía, bueno, no sé. Entonces, si alguna persona, no estoy hablando del pastor, hermano, bueno, no voy ahorita a decir el pastor ya está queriendo pedir, está metiendo mensajes subliminales, no, hermano, no estamos hablando de eso. Yo estoy diciendo de algún hermano que esté con usted, que conviva, de repente que tenga esa necesidad, aunque no esté viniendo en esta iglesia, ¿sí? Si ustedes ven que tiene necesidad, usted lo va a hacer, usted va a ser parte de eso. Y obviamente si está yendo a otra iglesia, también ahí los hermanos de la iglesia tienen que con mayor razón hacerlo, ¿no? Porque ellos lo conocen, ellas la conocen, pero si a usted la está poniendo, hágalo, ¿sí? Las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta, ¿qué? En sí misma. Hermano, una fe muerta no sirve. No sirve una fe muerta. Porque Dios, de alguna manera, nos ha llamado a tener una fe viva, que se demuestra a través de la manera en la cual nosotros nos comportamos y vivimos. La fe va a irse perfeccionando a través de las obras, aunque las obras no salvan, pero demuestran que una fe es genuina, que ha habido un genuino arrepentimiento y se empiezan a mostrar las evidencias. Entonces, la fe actúa juntamente con las obras. Fíjate lo que dice Santiago en el capítulo 2, verso 18 al 19. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Hermano, no es necesario decir que nosotros tengamos fe en Dios si nosotros estamos viviendo y reflejando a Cristo. Eso va a ser más que suficiente, ¿sí? Pero nosotros a veces decimos, yo tengo fe, yo tengo la fe más grande del mundo, y tú te quedas diciendo, pero ¿por qué vives así? O sea, ¿por qué estás metido en el alcoholismo? ¿Por qué estás metido en la pornografía? ¿Por qué estás metido en la drogadicción? Y yo no quiero decir que alguien no pueda caer aún viviendo a los pies de Cristo, pero me estoy refiriendo, si Cristo te libertó de eso, si fue el motivo por el cual tú viniste a los pies de Cristo, no puedes seguir viviendo de la misma manera. No estoy hablando de una persona cuando viene a los pies de Cristo que cae. Pero no se concibe una persona que cae en pecado y que no evidencie un arrepentimiento genuino, que vas y le dices, ¿sabes qué? La Biblia habla acerca de esto. Dice que no puedes seguir robando, que no puedes seguir tomando, que no puedes...
No puedes tú pensar que sea cristiana en el aspecto que digan, yo no siento nada. Yo ayer me tomé unas bien frías y bien buenas. Yo me robé esto o sigo robando. Yo no siento nada en mi corazón. Puedes concebir así, siendo sincero, hermano. ¿Tú qué pensarías? ¿Es verdaderamente cristiana una persona así? Que no sienta dolor en su corazón porque ha robado, porque ha adulterado, porque ha visto pornografía, que no busque una restauración. ¿Qué piensas, hermano? Una persona que ha caído busca una restauración, confiesa verdaderamente su pecado. ¿Por qué? Porque ha entendido que vino a los pies de Cristo y que Cristo quiere que procedamos a un arrepentimiento aún después de venir a sus pies. O ya no nos arrepentimos, hermano. O ya pecamos y decimos, no, el Señor en la cruz llevó mis pecados pasados, presentes y futuros. Vamos a llamarle que es verdad en parte. Pero no podemos nosotros ser negligentes en el pensar que por eso podemos seguir viviendo de la misma manera en la cual vivíamos antes. Pero dice aquí, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De estos dos, ¿quién sería salvo, hermano? Aquel que dice tener fe y vive de la misma manera, o vive como no vivía Cristo, o todo lo contrario a lo que hacía Cristo, o la persona que verdaderamente a través de la fe está mostrando a Cristo, hermano. Porque ha sido salva. Cuando nosotros vemos, y pusimos el ejemplo la semana pasada, que los demonios también creen, hermano, y tiemblan. Nosotros vemos el endemoniado gadareno, cómo llega Jesús y le dice, lo nombra, ¿verdad? Y vemos a otros demonios que nombraban a Jesús y a otros que nombraban a Jesús. Y tú dices, ¿a los demonios? Sí, pero dice que temblaban. Ellos temblaban, ¿por qué? Porque conocían a Jesús, hermano. Entonces, no podemos nosotros basarnos en todo, en decir, yo creo. Marcos 1, 23, 24, te lo voy a leer rápido. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 3, 11 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4, 33 al 34 dice, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Estamos hablando de demonios, Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mateo 8 del 28 al 29. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sí te fijas, hermano? Creer intelectualmente no es suficiente. Incluso los demonios creen y tiemblan. Nosotros lo pudimos ver ahí. Pero también pudimos ver fe genuina, hermano. Como la de Abel, que tenía que presentarse delante de Dios. Y si el Señor dijo, si has ofendido a tu hermano y vas a presentar ofrenda, pídele perdón. A ver tú, Caín, si tú vas a presentar ofrenda y estás enojado con tu hermano, pídele perdón. Vamos a ponerlo así, hermano. Vamos a pensar en lo que Dios nos pide. Trae uno y otro la ofrenda, el otro estaba bien delante de Dios y de su hermano, el otro ofreció ofrenda y el Señor no la recibió. No la recibió. ¿Por qué? Porque por la fe, ahí en Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué si no necesariamente los dos tenían que haber ofrecido un cordero que obviamente apuntaba a Cristo por lo que había en su corazón contra su hermano? Porque había odio, porque había rencor y terminó con la vida Caín de Abel. Entonces Abel creyó y lo demostró al ofrecer más excelente sacrificio que Caín, porque Dios estaba mirando su fe, estaba mirando su corazón, que
no era perfecto, pero que claramente había atendido lo que Dios le había pedido. Santiago 2:20, voy rápido, hermano. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿La fe qué? La fe sin obras es muerta, hermano. Es una fe muerta. Yo te conté hace un rato que una persona había recibido a Cristo, pero sus obras, su forma de vivir, no lo están glorificando. Verso 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, el cual ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo de parte de Abraham? Una fe genuina que fue gradual, ¿no? Tanto que ofreció a su propio hijo. Un cristiano, hermano, demuestra su fe no por la forma en la que habla, que es cristiano, sino en la obediencia como Abraham, al igual que nosotros vemos, ¿verdad? Como Abraham, que le dijo, ¿sabes qué? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. No, Señor, pero ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde? A ver, dime a dónde voy. Sal, Abraham. ¿Y qué fue lo que hizo? Salió sin saber a dónde iba. Imagínate, no era una fe ciega, hermano. Era una fe en el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, un cristiano sí o sí da fruto. ¿Sí? Fruto digno de arrepentimiento. Me voy más adelantito, hermano. Voy a reducir media hora. Hoy, hermano, vemos en la iglesia, dentro de la iglesia universal, muchos cristianos que han instalado una idea muy peligrosa. Pensar que las personas cuando confrontan el pecado es falta de amor, bajo el argumento de decir, estás juzgando. Pero cuando nosotros nos vamos al contexto de lo que enseñamos acerca de la disciplina, entendemos que Dios puso de alguna manera a los ministros para que emitan ese juicio justamente. Entonces, es ahí donde entendemos, hermano, que todo esto no debe ser la causa de alguna molestia, sino más bien tratar de examinarnos a nosotros mismos. Santiago claramente dice, fíjate, Santiago 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó ¿a quién? A Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿De qué estaba hablando aquí, hermano? Estaba hablando que una fe genuina se demuestra. Genuina se demuestra. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, hermano, la fe transforma la vida de aquel que verdaderamente se ha arrepentido. ¿Me da otros 5 minutos, hermano? Ya le acabamos aquí, dígame. La fe, hermano, es una sustancia, es intangible. Espiritualmente hablando, es intangible, pero cuando es puesta en acción, se ve. ¿Cuál es el ejemplo que vimos? A estos hombres entendiendo que solamente llevando a Jesús con esa fe que los hizo aún ser como los de las Olimpiadas, ¿verdad? Que se subieron hasta el techo. Pero fíjate, Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es lo que hace la fe en nosotros? Que seamos de buen testimonio. Ahora la pregunta, ¿cuántos somos de buen testimonio? Si le preguntamos a tus hijos cuál es el comportamiento que tienes regularmente, si le preguntamos a tu padre cuál es el comportamiento que tiene regularmente,
si le preguntamos a tus hermanos, es más, si le preguntamos a las personas con las cuales trabajas, es más, si le preguntamos a tus vecinos, ¿qué testimonio darían de ti, hermano? ¿Qué testimonio darían de ti? Dice aquí claramente, porque por ello alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir? Que su vida evidenció que verdaderamente eran de Dios. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, fue lo que vimos hace un rato. El ejemplo de Enoc, que dice, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso ¿quién? Dios. Y antes que fue traspuesto, o sea que fue llevado por él, tuvo testimonio. ¿Tuvo qué? Tuvo testimonio, hermano. Entonces, una fe viva, un arrepentimiento genuino que tiene evidencias en nosotros, se va a ver un testimonio genuino, no de una persona que no se equivoca. No, hermano, no de una persona que no se equivoca. El día de ayer por ahí llegamos a estacionarnos en un lugar y una persona pasó con su bicicleta y yo estaba por ahí comprando verdura. Dice mi esposa que llegó y le pegó al carro enojado, porque estábamos estacionados afuera de su casa. Y dije, me iba a quitar los lentes, pero dije, no, tengo que ser de testimonio. Ya sabe usted la de los lentes, ya no se la cuento más. Entonces, hermano, Enoc, según Génesis 5:24, dice que caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Vivió en santidad, vivió una vida justa. ¿Qué diferente tiene usted de Enoc? A lo mejor la barba, ¿verdad? O el pelo chino, pero usted puede caminar al igual que Enoc en santidad y justicia, agradar a Dios. Hermano, esa es la evidencia de la fe. Si nosotros decimos ser cristianos y no caminamos con Dios, hermano, no somos cristianos. Desengáñese usted, no es cristiano si usted no está caminando con Dios. No es cristiano. O dígame, ¿qué sustento bíblico tiene para una persona decir que es cristiana y no está caminando con Dios? No está viviendo en santidad, no está viviendo en justicia, no está agradando por lo tanto a Dios. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de una persona que cae, no estoy hablando de una persona que cae. Nosotros, si no estamos caminando con Dios, nos estamos convirtiendo en simpatizantes. Venimos, nos congregamos, nos gusta la alabanza o no nos gusta la alabanza, pero escuchamos la palabra y cuando nos hablan acerca de volvernos a Dios, nos molestamos. ¿Por qué? Porque no queremos caminar con Dios, porque no queremos ser como Cristo, porque queremos seguir viviendo de la misma manera, porque nos hemos familiarizado tanto, pensamos que tenemos 30, 50, 40, 90 años en el Evangelio y que por eso somos cristianos. Pero quiero decirte algo, si nosotros no estamos caminando con Dios, no somos cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo no lo podemos quitar de nosotros. Cristo está morando en nosotros y aunque tengamos problemas de carácter, situaciones difíciles, que por eso estamos nosotros viniendo a escuchar la palabra de Dios, no podemos vivir como el mundo está viviendo, porque Cristo está morando en nosotros y no podemos decir no perdono a mi hermano y no lo perdono y no lo perdono cuando la Biblia habla claramente que tenemos que perdonar. Imagínate por un instante a Noé. El Señor le dice, ¿sabes qué? Va a venir el diluvio, perdónenme hermanos, va a venir el diluvio, por la hora, va a venir el diluvio y llega el momento en que dice, bueno, pues que venga, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, desde el primer clavo que puso Noé, hasta la última brea que puso ahí en el barco, él estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Él estaba pensando en hacer la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que se volvió el pregonero de justicia que viene por la fe, porque evidenció el pecado de los demás
cuando él se mantuvo en obediencia. Entonces Noé construyó un barco donde no había agua, donde estaba siendo vituperado, donde se estaban burlando de él, donde estaban siendo criticados, pero no dejaba de proclamar el evangelio, hermano. La fe de Noé era genuina desde el primer momento. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes y cada año, y así se aventó 120 años construyendo el arca donde no había agua y donde todas las personas estaban en contra de él, pero él estaba viviendo una fe genuina. Abraham fue de la misma manera, obedeció, fue probada su fe. Entonces es ahí donde nosotros entendemos que Juan 10, 27 al 28 dice que sus ovejas escuchan su voz. ¿Sí? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué sustento bíblico tenemos nosotros para decir que somos cristianos si no estamos siguiendo a Cristo? Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatarán. ¿Qué? Hermano, no puedes seguir robando si estás robando si eres de Cristo. No puedes seguir viviendo en fornicación, en adulterio, si es que es tu vida la que estás viviendo así. No puedes estar en la pornografía si es que eres de Dios. Si tú más bien sientes que no has podido, tienes que buscar consejería, pero no, si tú eres de Cristo no puedes vivir así. Porque si no, entonces seríamos como Simón, pero no Simón Pedro, sino Simón el mago. Él se bautizó, pero nunca dio frutos de arrepentimiento, al contrario. Terminó queriendo comprar al Espíritu Santo. Termino con este ejemplo y nos vamos. Lucas 19:1, Reina Valera 1960, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño y de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Todos qué? Murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? Pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ¿qué? Ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermano, Jesús estaba frente a estos hombres que le decían: yo soy hijo de Abraham. Y él dijo: yo puedo levantar hijos de Abraham hasta debajo de las piedras. ¿Quién crees que eran estos hombres? ¿Crees que era este hombre que iba a levantar Jesús? Zaqueo, hermano. Lo levantó debajo de las piedras. Era un ladrón, era un mentiroso, etcétera, 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 etcétera. Jesús vino a su casa, lo recibió con gusto. Jesús le habló de su pecado y él restituyó, se arrepintió, y las evidencias donde fueron mostradas, que él regresó e hizo todo lo que dijo que iba a hacer. Entonces, el arrepentimiento genuino produce frutos
que son visibles, que son inmediatos. No podemos nosotros decir que somos cristianos si no nos hemos examinado en la fe, si no nos hemos probado, porque el Señor prueba nuestra fe. El Señor vino a salvar aquello que se ha perdido. Gracias, Señor, porque sabemos que todo aquel que ha nacido de ti se ven en los frutos, Padre. Sí se equivoca, sí falla, pero va y pide perdón. No se justifica. No trata de justificar lo que puede estar haciendo mal, mucho menos justificándose con lo que hace el otro. Tú nos llamarás cuentas a cada uno de nosotros individualmente. No podemos caer en el pensamiento de decir que tenemos fe y vivimos como cuando éramos incrédulos, Señor. Se ha levantado una fe superficial, de triunfalismo, de pensar que porque hay multitudes, verdaderamente ha habido un avivamiento, cuando el resultado duele en el corazón, al ver que muchos se van de la iglesia, perdón, de la congregación, porque la iglesia está en ti, Padre. Y nadie se puede ir de la iglesia porque forma parte del cuerpo de Cristo. En algunas ocasiones cambia de congregación, pero sigue siendo la iglesia, Padre. Señor, ayúdanos a examinarnos verdaderamente. Las estadísticas pueden ser favorables o no favorables, pero se convierten solamente en eso, en una estadística. Tú quieres hombres y mujeres genuinas, verdaderos cristianos, no que no se equivocan, sino aquellos que no se deleitan en el lodo, Padre, que van contigo a que los limpies como la ovejita, Padre. Señor, ayúdanos. Entendemos que hay una naturaleza genuina que se ve. Jesús la miró en aquellos hombres que llevaban a este hombre paralítico. Jesús no estaba viendo al paralítico, estaba viendo la fe de estos hombres para poder tener tal astucia y llevar al paralítico delante de él. Esa es la fe que tú quieres, Padre, en nosotros, que sea una fe que sea evidente, que sea genuina, que sin el hecho de hablar los demás puedan ver a Cristo en nosotros, Padre. Porque tú nos has transformado, tú nos has cambiado porque Cristo está morando en nosotros. No podemos basarnos en decir que tenemos una fe tan grande que mueve montañas, cuando no nos puede mover a compartir el Evangelio, cuando no nos puede mover a abrir la Biblia, cuando no nos puede mover a cambiar nuestras actitudes que muchas veces tenemos, que son falta de madurez, Padre, que no nos ha llevado más que a ser niños fluctuantes muchas veces. Padre, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, que puedan comprender el arrepentimiento, la conversión, y que tienen que hacer obras dignas de arrepentimiento. Un corazón que se volvió a Dios tiene que demostrar que ha cambiado por las cosas buenas que hace, por la vida nueva que ha heredado a través de Cristo, porque Cristo está morando en nosotros. Señor, no puede ver la iglesia a los hermanos que pueden estar pasando dificultad y no hacer nada. Pon, Señor, un corazón, Padre eterno, que pueda escucharte,
ayúdanos a ser parte de todo esto. Que nuestras obras demuestren que tenemos una fe viva, una fe que ha nacido de ti, Señor. Porque son nuestras obras las que demuestran. No es decir que somos o que creemos, porque los demonios creen y muchas veces han temblado y seguirán temblando. Abel habló poco, ofreció un sacrificio vivo delante de ti. Aunque después murió por los celos de su hermano Caín, él está en tu gloria. Y hoy aún muerto habla, refiriéndome que hubo evidencias de un arrepentimiento genuino, una fe genuina, que nos habla hasta el día de hoy de lo que él hizo. Al igual que Abraham, que demostró su fe haciendo tu bendita y tu santa voluntad. Al igual que Enoc, que caminó contigo en santidad, Padre eterno, una fe genuina, no fingida, no un cristiano perfecto, sino alguien que atendía tus palabras, Señor, y se deleitaba en ellas. Padre eterno, ayúdanos, enséñanos, Padre misericordioso, a entender que la fe, Señor, es una certeza, Padre eterno, es una convicción de lo que nosotros no vemos, pero que hemos dado por hecho, porque creemos en nuestro Señor. Ayúdanos a ser más como Noé, a prepararnos, a pesar de las burlas, la persecución y todo lo que se viene, que cada clavo, cada tabla que se está lijando, que se está poniendo brea, lo hagamos porque verdaderamente hemos creído en ti, porque somos tuyos, porque al ser advertidos, Padre eterno, empezamos a trabajar en nuestra casa con nuestros hijos, porque ¿de qué nos sirve si en nuestra casa no estamos trabajando, Padre? Ayúdanos a tener esa fe que nos mueva a construir el arca, aunque el arca es Cristo, Señor, para aquel que cree. Ayúdanos, Padre misericordioso, y enséñanos, Padre eterno, a ser así como este hombre, Zaqueo, después de ser todo lo vil y menospreciado, y cuando escucharon hablar que Jesús había entrado a posar a la casa, lo criticaron a él y a Jesús, pero a Zaqueo no le importó, a Jesús menos, porque él sabía que venía a salvar lo que se había perdido. Señor, hoy llama al arrepentimiento. Si alguien verdaderamente no ha entregado su vida a ti, Padre, o está viviendo en práctica de pecado, revélale, Padre eterno, su pecado y que pueda venir delante de ti a pedirte perdón, Señor. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios. No es perfecto. Tiene un abogado, pero nunca vuelve a vivir de la misma manera. Y si llega a caer en rebeldía, es donde viene la disciplina del Señor, de la cual solamente participan aquellos que son sus hijos. Señor, tú conoces a tu congregación, tú conoces a tu iglesia, tú conoces a tus hijos y no desechas a nadie. Solamente quieres que aquellos que no se han arrepentido vengan genuinamente arrepentidos delante de ti y reconozcan primero tu sacrificio. Gracias, Señor, porque has hablado a tu casa, has hablado a tu iglesia. Te glorificamos y te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Quiero más de ti y arriba tu presencia. Vengo para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero igual para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero vengar para que crezcas tú. Señor, pero que pueda reflejar en mi día con día, Señor, sea el carácter de Cristo, Señor, que no sea mi carne, Señor, sino que sea que yo pueda reflejarte, Señor, y yo pueda transmitir a través de mi vivir, Señor, que siga sirviendo tú cada vez más. Yo quiero más de ti en tu presencia. Vengo para que estás tú, yo quiero caminar en tu presencia. Para que cada día seré más como tú. Corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero igual para que crezcas tú. Quebranta mi quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti.
todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas Señor, para poder decir, Señor, heme aquí. Y predicar bueno que Dios ya Ven aquí, pues tú vendrás, yo quiero brillar, sin más me avergonzaré de ti. Eso es la verdad. Señor, que mi vida desde Señor. Padres a mi corazón, Señor. Yo te sonreiré a ti, Señor. Viviré de todas tus manos. Si el Señor es así, que tu cielo me escucha. Y predicar.
Es tuyo quiero llevar, es tu verdad, y deseo. Y un día tú vendrás, me avergonzaré de ti. Por esa verdad, Jesús, yo quiero yo y deseo por mí. Y un día tú vendrás, más me avergonzaré de ti. Tú eres la verdad. Cuando las puertas y si es tu caso, levanta las manos al Señor. ¿Qué haremos juntos? Y estoy aquí, Señor, estoy dispuesto a ti. Intentamos al Señor. Buenas hermanos, hemos terminado nuestra servicio. Sabemos que llevamos una gran tarea, ¿verdad? Que es mostrar frutos dignos de arrepentimiento, hermanos. Quedan todos despedidos, amados hermanos, nos invita a que se inspiran con un saludo genuino y con una sonrisa genuina, ¿verdad? Nuestro hermano, y que nos vemos en el próximo servicio. El Señor les bendiga en gran manera, hermanos.